Un recordatorio para los que nos siguen. Si quieren indicar en el chat de dónde se conectan, contaremos para esta reunión con interpretación simultánea. Para acceder a la interpretación deben buscar el icono del globo terráqueo y ahí pueden seleccionar seguir la reunión o bien en español o en inglés. Así que les animo a hacer uso de la función de interpretación. Welcome everybody to this round table. Bienvenidos a todas y a todas a esta mesa redonda para debatir acerca de la captura corporativa del multilateralismo elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Corporativismo. Soy Salak Nandi. Voy a facilitar esta sesión junto con Sofía Monsalve, que es la Secretaría General de FIAN Internacional. Antes de proceder, quisiera darles unos anuncios técnicos. Los oradores van a hablar en inglés y en español, así que les pedimos que por favor seleccionen el idioma de su elección al inicio. Pueden buscar el icono del globo terráqueo o bien los 3 puntos, como verán en pantalla, según usen una computadora o un teléfono celular. Pueden también presentarse y hacer comentarios en el chat y esperamos ver un debate vivo e interactivo en el día de hoy. Voy a solicitar a Sofía que explique esos detalles en español antes de proceder. Buenas tardes, días o noches a todas las participantes que nos acompañan el día de hoy. Estamos muy contentas de poder ofrecer este seminario en línea con interpretación al español. Así que queremos agradecer a nuestro equipo de intérpretes, especialmente a David y a Mónica por hacer posible que más personas participen en nuestra conversación el día de hoy. Recuerden entonces de apretar el clic o de darle clic al icono del globo en la parte inferior de su pantalla y seleccionar el idioma en el que desean escuchar. Muchas gracias. Thank you, Sophia. Muchísimas gracias, Sofía. Bien, nuestro futuro está en riesgo y el evento de hoy es una oportunidad para que nos reunamos y compartamos impresiones sobre la influencia que tiene la agenda corporativa en los órganos de decisión mundiales y las implicaciones que tiene para los gobiernos y los pueblos. Es una oportunidad para unir nuestros esfuerzos para trabajar por un mundo más democrático e inclusivo. Tenemos el placer de contar con 4 panelistas que traen décadas de experiencia y conocimiento sobre esta cuestión. En primer lugar, me complace presentarles a Bárbara Figueroa, que es la secretaria de la Confederación Sindical de las Américas. Es profesora de filosofía, sindicalista y política chilena. Ha trabajado con sindicatos en Chile y también apoyó en la campaña del nuevo presidente. La felicitamos y a sus compañeros por la victoria y le damos la bienvenida. Tenemos también a Rosa Pavanelli, que es la secretaria general de la Internacional de Servicios Públicos, que haya sido secretaria general desde 2012, es comisaria de la Comisión de Alto Nivel del Secretario General de la ONU sobre Crecimiento Económico y Empleo y también es miembro del panel de expertos sobre agua y desastres. Ha formado parte de sindicatos en Italia, especialmente la FPCGIL, y ha trabajado también a nivel nacional o internacional. La PSI es parte del grupo de trabajo sobre múltiples partes interesadas y le damos la bienvenida. El tercer panelista que tenemos hoy es Harris Geckman, que es profesor en el Centro de Gobernanza y Sostenibilidad en la Universidad de Massachusetts en Boston. Es director también de Benchmark International Consult. El doctor Geckman tiene un doctorado en sociología y ha trabajado
en la ONU con la financiación para el desarrollo y las corporaciones. Lleva apoyando el grupo de trabajo popular sobre el enfoque de múltiples partes interesadas desde el inicio y queremos darle las gracias por sus aportes y darle la bienvenida al seminario. Y por último tenemos a Jeremy Corbyn, que es parlamentario, fue elegido en 1983 al Parlamento británico y representa el sector de Islington Norte. También ha sido líder del Partido Laborista en la oposición desde 2015 a 2020. Hace campaña dentro y fuera del Parlamento británico para un mundo más justo, igual y pacífico para todos. En su trabajo defiende la democracia y el multilateralismo y nos complace contar con su presencia hoy. Bienvenidos pues a los panelistas y participantes y le voy a dar la palabra a Sofía, quien va a presentar el tema del debate de hoy. Sí, muchísimas gracias, Shulaksana, y de nuevo gracias a todos los participantes por unirse hoy. A mí se me ha dado la difícil tarea de inaugurar este intercambio explicándoles los resultados de nuestra acción y reflexión y análisis colectivo que se inició en 2019. Este proceso es lo que hoy llamamos el Grupo de Trabajo Popular sobre enfoque de múltiples partes interesadas. ¿Cómo se inició este grupo de trabajo? Bien, nuestras organizaciones trabajan en distintos ámbitos: clima, medio ambiente, educación, alimentación, salud, servicios públicos, la Internet y las tecnologías de la comunicación. Y en cada uno de estos ámbitos nos hemos visto enfrentados a crisis profundas, ya sea el colapso climático, la extinción de especies, la destrucción ecológica, el hambre y la malnutrición, pandemias como la de la COVID, pero también la obesidad, desigualdad extrema y concentración de riqueza y poder. También violaciones amplias de los derechos humanos, represión y violencia, así como la proliferación de fuerzas misóginas, autoritarias, racistas y xenófobas. Gran parte de estos problemas son de naturaleza mundial y requieren de unas respuestas coordinadas. Por otro lado, hay factores estructurales clave que responden a la crisis que se originan en políticas y normas internacionales injustas que han facilitado la expansión rapidísima del financialismo capitalista con todas las consecuencias devastadoras que conocemos. Por eso nuestras organizaciones han intentado reformular y democratizar el espacio de las Naciones Unidas y la gobernanza mundial de cada uno de estos ámbitos en materia de políticas. En este compromiso hemos visto la gran influencia que tiene el poder corporativo en la decisión política. Uno podría describirlo como una privatización cada vez mayor de las instituciones públicas internacionales y de los espacios democráticos. Esta captura corporativa de las instituciones públicas multilaterales mediante las puertas giratorias, los grupos de presión, la interferencia en las políticas, la financiación corporativa y filantrópica de las agencias de la ONU, así como la financiación de ciencia y otras maneras de dar forma a la opinión pública, es algo que viene aconteciendo desde hace varias décadas. Pero hay algo que parece ser nuevo, o al menos ahora lo vemos con mayor claridad, y es que hay un nuevo sistema de gobernanza mundial que busca reunir a actores globales que tienen un interés potencial en un tema y les piden que de manera colaborativa busquen soluciones. Así que ya no se trata solamente de la influencia indirecta, sino de crear un nuevo ecosistema de instituciones en las que las empresas transnacionales o los grupos de presión se sientan con voz y voto para decidir en cuestiones clave de las políticas mundiales que impactan en el planeta y en sus pueblos. Y eso es lo que hemos llamado el enfoque de múltiples partes interesadas, a falta de un término mejor. Y este sistema de gobernanza mundial es informal, es opaco y opera sin unas normas formales y hace que sea elusivo y difícil de controlar. Hace que sea también fluido y que evolucione y se adapte constantemente a las presiones que se va encontrando en el camino. Es diferente al sistema multilateral que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, en la que los gobiernos, como representantes de la ciudadanía, tomaban decisiones finales sobre cuestiones mundiales y daban direcciones a los
organismos internacionales para tomar decisiones. Nos preocupa el desarrollo que puede tener este enfoque para la soberanía de los pueblos y la democracia. Y ese es el motivo por el que nos reunimos hoy en este grupo de trabajo. Este enfoque de múltiples partes interesadas pretende ser una parte importante de la solución a la crisis. Se dice ser inclusivo, participador, innovador y más eficiente e innovador como una manera de superar la crisis de financiación de las instituciones públicas. Y en los círculos políticos internacionales se da tan por hecho que es difícil oponerse a él, pero estamos aquí para hacer frente al desafío. Nos cuestionamos ese desarrollo y queremos contrastarlo con una visión alternativa que provenga desde las bases. El libro que les presentamos hoy seguramente es el esfuerzo más sólido que se ha hecho hasta la fecha para recabar pruebas sobre los actores, el alcance y las geografías del enfoque de múltiples partes interesadas en varios ámbitos. En realidad, este sistema de múltiples partes interesadas no va a reforzar la ONU ni va a encontrar soluciones a los problemas de nuestros tiempos. Los fracasos de la cumbre de sistemas alimentarios de la ONU y el fracaso de la iniciativa COVAX también nos muestra a dónde nos lleva este enfoque, que es usar soluciones de mercado para consolidar el poder de las corporaciones y de las estructuras neocoloniales. Así pues, es muy preocupante que el secretario general de la ONU quiera hacer crecer este enfoque de múltiples partes interesadas o como una red de multilateralismo, este nuevo sistema de gobernanza. En septiembre de 2020 publicó su informe Nuestra Agenda Común, en la que presenta su visión para el futuro de la cooperación mundial en la ONU. Y ahí es donde estamos hoy. Hoy en nuestro debate quisiéramos empezar pidiendo a Harris qué opina él sobre este informe, sobre nuestro futuro común y cuáles son los principales desafíos que plantea esta agenda. También quisiéramos pedir a los demás panelistas qué opinan ellos acerca de los problemas de este enfoque de múltiples partes interesadas en su trabajo. ¿Cuáles son los desafíos detrás del aumento del papel del corporativo en la gobernanza mundial? Gracias. Sofía, muchísimas gracias por esa introducción. Gracias también a los organizadores por haberme invitado. Vivimos en tiempos extraños. Muchos de nosotros, cuando fuimos al colegio, nos dijeron que la gobernanza era algo que hacían los gobiernos. Y por supuesto que detrás de esos portavoces gubernamentales habían influencias corporativas y había batallas dentro de la sociedad civil, pero el objetivo principal o los representantes principales en esos debates sobre gobernanza eran los gobiernos y las corporaciones se sentaban en una segunda línea desde los días coloniales hasta los años 80 del siglo XX. Lo que ha cambiado, como ha dicho Sofía, es que ahora las corporaciones ya no están en un segundo plano, sino que oficialmente quieren tener un asiento en el sistema de gobernanza. Pero hay un conjunto de normas muy vagas sobre cómo este nuevo sistema de gobernanza debe comportarse y reaccionar. Y eso pone un riesgo para todos. Hay una desconexión entre nuestra experiencia y lo que está ocurriendo en realidad. Por ejemplo, en mis más de 20 años trabajando en las Naciones Unidas, junto con mis colegas, solíamos decir, bueno, ¿qué quieren que hagamos los gobernantes en este ámbito? ¿No? O cómo interpreta nuestro secretario general o vicesecretario general los deseos de los gobiernos. Pero ahora la realidad es que las secretarías están siendo alentadas por los líderes a decir o preguntar qué quieren los actores corporativos en estos ámbitos. Y eso cambia por completo la dinámica y es un proceso bastante extraño. Es una transformación impactante y preocupante. Y como decía Solvía, estamos viendo ese nuevo paso en esa transformación. Hay movimientos clave en este ámbito. Hace unos años, la Oficina del Secretario General de las Naciones Unidas, junto con el Foro Económico Mundial,
decidieron formar una nueva alianza estratégica, un partenariado estratégico. Lo que es interesante de este memorando de entendimiento formal es que el secretario general no compartió ese proceso con los gobiernos, marginalizó a los gobiernos. El secretario general no acudió a los gobiernos para explicarles cuál era el plan de acción y preguntar si estarían de acuerdo con el memorando de entendimiento. No hizo nada de eso. El poder de este acuerdo es reforzar el poder de la oficina del secretario general y los directores ejecutivos equivalentes por encima de los organismos centrales de la gobernanza. Como decía Sofía, en respuesta al 75 aniversario de las Naciones Unidas, se preguntó al secretario general cómo veía él el futuro y cómo debería ser estructurado el futuro, porque es bastante distinto a cómo era al final de la Segunda Guerra Mundial. Y, como decía Sofía, también la naturaleza de las crisis también ha cambiado. Y lo que presentó el secretario general de las Naciones Unidas a finales de años fue nuestro futuro común. Es un informe y debo decir que tenemos que ir con mucho cuidado con el esfuerzo enorme que se está haciendo para cooptar el lenguaje. La inclusividad, que es algo que muchos dentro de la sociedad civil llevamos presionando desde hace 30 o 40 años, significaba unir los distintos componentes, desde agricultores a educadores, a científicos, a organizadores comunitarios, como piezas separadas. Pero ahora, en el sentido en el que usa el secretario general la palabra inclusividad, significa que cada parte independiente de la comunidad banquera, de inversión, asesores financieros, productores, cada uno debe reconocerse separadamente y tiene que haber un asiento para la sociedad civil. Con lo cual, el lenguaje, e incluso en el título que pone nuestro futuro común, es importante, pero no, hay diferencias importantes entre las necesidades que expresan la mayoría del mundo y aquellos que ahora quieren un puesto en la mesa de negociación. No es un futuro común, esta no es nuestra realidad. Así pues, en las propuestas que se han presentado, y aquí hay diferencias entre los gobiernos que participan en la ONU, lo que se está sugiriendo es lo siguiente. El secretario general dice, miren, aquí tienen una serie de nuevos temas que requieren de atención urgente. Él identificó 7 temas prioritarios, desde cuestiones digitales, la reducción de la violencia, especialmente contra las mujeres y las niñas, abordar la crisis climática, y el secretario general pide que se aborden estos temas con grupos de múltiples partes interesadas y en este marco la oficina del secretario general decidirá quién estará en esos grupos y seguirá marginalizando aún más los gobiernos. Así que hay estas temáticas que sí requieren de atención urgente y se les asigna a un organismo de múltiples partes interesadas que tienen un objetivo muy distinto a los que ostentan el poder. Y es interesante que el informe del secretario general pide que no haya nuevas negociaciones intergubernamentales. Otra manera en la que este enfoque de múltiples partes interesadas está permeando en nuestra agenda es que el proceso debe culminar en 2030, con lo que el secretario general denomina una cumbre de múltiples partes interesadas para el futuro. Así que todos los procesos en los próximos años llevarán a una cumbre sobre el futuro de múltiples partes interesadas y se espera que los gobiernos lo aceptan. Ni siquiera indica que deba haber una revisión por parte de los gobiernos de esta sugerencia. Hay otras iniciativas sobre múltiples partes interesadas en el informe y el organismo ONU Mujeres sugiere que debe convertirse en una estructura de múltiples partes interesadas para hacer frente a cuestiones como la discriminación, el empleo, reduciéndolo y sacándolo fuera
de un sistema multilateral. ¿Y cuáles son las consecuencias de todo ello? Pues voy a identificar 3 consecuencias. Esto representa un cambio importante en el poder que se saca hacia las oficinas del secretario general y de las secretarías y saca ese poder, quita ese poder de los gobiernos, porque la oficina del secretario general y del director general tienen que describir no solo las cuestiones que merecen atención, sino también les corresponde definir qué sociedad civil, qué académicos, qué empresas deberían abordar la cuestión. También significa que el sector privado tendrá una puerta abierta para que ejerce presión pública y la sociedad civil se volverá a reducir a un asiento o un número muy reducido de asientos. Y lo que es más importante en relación a la vía que buscamos nosotros es que las cuestiones importantes que mencionaba Sofía ahora se van a silenciar, porque la idea en el trasfondo de abordar cualquiera de estas cuestiones requiere de que haya un cambio fundamental en la globalización, en las normas de cómo se estructura y en las oportunidades de mercado que puedan ver las comunidades empresariales. Con lo cual el liderazgo en la ONU ya no será la voz moral que ha tenido hasta ahora, sino que se verá restringido. Así que estos cambios cuantitativos y este cambio de orientación es lo que es importante debatir. Gracias, Sofía. Thank you, Harris. Now Muchas gracias, Harris. Ahora vamos a dar la palabra a los siguientes ponentes. ¿Quién quiere continuar? again, I recall the question was, La pregunta era, ¿cuáles son las implicaciones de este cambio de gobernanza of work? en las áreas de trabajo y de preocupación en las que trabajan? Bárbara, quizás quieres empezar tú. Tienes 4 minutos. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Sofía. Muchas gracias por la invitación que se nos ha hecho como Confederación Sindical de las Américas sobre una materia que es de alto impacto para el mundo del trabajo, que es precisamente donde nosotros nos desempeñamos y donde también hemos hecho distintas reflexiones con nuestras organizaciones. Tal como señalaba Harris, en los países de la región, en América Latina y el Caribe, vemos efectivamente que, por un lado, la imposición de modelos de, entre comillas, desarrollo, que ponen al centro el capital y el lucro por sobre las personas, el trabajo, sus derechos, el medio ambiente, han favorecido este escenario donde hay una actuación impune de las empresas transnacionales. Los ataques a la democracia, a nuestro juicio, no solo la falta de diálogo social con los actores, el reconocimiento de la sociedad civil organizada, sino que también los propios ataques a la democracia que hemos visto en nuestros países, en nuestra región, creemos y no tenemos, digamos, la certeza, pero tampoco tenemos dudas de que precisamente este escenario de actuación impune que hemos visto por parte del capital ha favorecido sin duda también este ataque a la democracia para garantizar el avance del capital en nuestros territorios, en nuestros países y con ello también la explotación de nuestros recursos naturales y también, por cierto, de las condiciones laborales y la explotación de los trabajadores. En este sentido, una materia fundamental para nosotros es lo que ha ocurrido y se ha ido señalando de manera muy clara en los informes que hemos desarrollado tanto como CCI como CCA, a través, por un lado, del informe que se publicó ya el año 2018, en noviembre, por parte de nuestra Confederación Sindical Internacional, que tenía como título, ¿no?, el escándalo exportando la codicia corporativa a través del Canal de Panamá, y donde se mencionaba de manera muy clara que en países como Argentina, Brasil, Costa Rica, Panamá y El Salvador, 25 empresas transnacionales que cuentan con una planilla, ¿no?, de 4 millones de personas, tiene aproximadamente una contratación oculta, una mano de obra oculta de 70 millones de personas, lo que representa en ese minuto, ¿no?, el 2018, representaba que el 95% de la mano de obra de estas 25 empresas transnacionales eran trabajadores y trabajadoras ocultos y que por lo tanto teníamos 17
trabajadores ocultos por un trabajador contratado o empleado de manera formal o de manera rigurosa por parte de estas empresas. Eso evidentemente que ha sido permitido, tal cual como decía Harris, por esta política donde se pierde el rol de los gobiernos, se pierde el rol de los estados y finalmente imperan las políticas económicas o como algunos llaman macroeconomía. Esto también ha sido identificado en el caso de nuestros propios informes. Nosotros tenemos un observatorio laboral de las Américas en la CCA y en nuestro informe especial denominado El impacto de la pandemia sobre las condiciones laborales en las cadenas globales de producción de América Latina y el Caribe, que publicamos en agosto del 2021, señalábamos: las empresas transnacionales aprovecharon el contexto de la pandemia para implementar procesos de reestructuración y avance en sus políticas históricas que implicaron la violación de los derechos humanos, laborales y sindicales. Eso está basado en el estudio que se hizo en 4 casos particulares en el área de autopartes, de textil, agroindustria y minería en países como Brasil, Costa Rica, Panamá, y frente a los cuales las organizaciones de trabajadores nos vimos absolutamente desvalidos frente al poder y los recursos jurídicos y administrativos con los que contaban estas empresas para ponerse por sobre las organizaciones de trabajadores e incluso por sobre las legislaciones nacionales de estos países. Advertimos que todos los espacios e instrumentos para dar cuenta de la violación a los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales son voluntarios y no generan obligaciones. Entiendo que parece en el tiempo, entonces voy a ir cerrando, pero señalo estos elementos en esta primera intervención para dar cuenta de manera concreta de los impactos que estamos viviendo y que en ese marco vemos con mucho peligro lo que se avisora en materia de la reforma que se ha hablado en Naciones Unidas, porque mientras no tengamos instrumentos obligatorios, mientras no tengamos una debida diligencia efectiva, quedamos a voluntad y a merced de la disposición de contrapartes que no tienen en ningún caso equivalencia ni equilibrio con el mundo sindical. Y eso, lo único que hace, a nuestro juicio hoy día, es acrecentar la desigualdad, desproteger la democracia y poner en tela de juicio, por cierto, la garantía de derechos para todas y todos. Thank you so much, Barbara, for this perspective Muchas gracias, Bárbara, por esta perspectiva, la perspectiva de los trabajadores y de los sindicatos. Ahora vamos a escuchar otra perspectiva sindical, esta vez de la mano de Rosa. Rosa, adelante, tienes 4 minutos. Sí, muchas gracias. Gracias a todos por organizar este evento tan interesante y este panel tan necesario. Debo decir que tenemos delante un tema que supone el final de un proceso que ya inició hace unas décadas. Las grandes empresas, los negocios y el sistema financiero llevan años construyendo la arquitectura de este modelo de gobernanza. Este modelo está capturando el poder público, la gobernanza pública a nivel internacional. Y eso ya lo hemos visto en las negociaciones con la OMC sobre los acuerdos plurilaterales, multilaterales, los acuerdos de libre comercio, en la institución del ISDS, en lugares en los que hay controversias entre gobiernos y empresas. Siempre que ha habido estos casos, se ha fallado a favor de grandes empresas y ha quedado claro que las grandes empresas se han estado apropiando del sistema onusiano en los últimos años. Con el Pacto Global, bueno, ese fue el primer paso en ese sentido. Y además también se ha reemplazado a las agencias de la ONU mediante la OCDE. La OCDE está concentrando cada vez más poder y esto está estableciendo el poder de los países ricos, donde las grandes empresas tienen más influencia, por encima de los demás. Creo que tenemos que ser claros. Este sistema de múltiples partes interesadas es un enfoque
en el que supuestamente somos todos iguales y que vamos todos en el mismo sentido. Esto no hará más que profundizar las desigualdades y aumentar la pobreza y reducir las voces de los trabajadores y de los ciudadanos y su capacidad para decidir sobre su futuro. Como ya se ha dicho, si lo consiguen, este será el último cambio de paradigma de poder que pasará de los gobiernos, de las instituciones democráticas, de los elegidos, hacia incluso en las Naciones Unidas, donde todos tienen el mismo poder de levantar la voz y de tomar la palabra y de hablar claramente, y pasará a las grandes empresas. Tenemos que lidiar con ello porque esto tendrá un gran impacto en nuestra vida. Los desafíos que ya tenemos con la crisis climática, por ejemplo, la expansión de los sistemas digitales, el uso de datos, ya lo vimos durante la pandemia, el papel tan importante que desempeñaron las organizaciones filantrópicas, también las empresas farmacéuticas, no resolvieron los problemas desde la base. Para nosotros como trabajadores de servicios públicos, nosotros llevamos viendo y llevamos sufriendo las consecuencias de la captura de la gobernanza por parte de las empresas durante mucho tiempo, poco a poco, aunque bueno, a veces con pasos agigantados, hemos visto que han ido reemplazando el papel de lo público en esos lugares. Ha habido una privatización de la sanidad, de la educación, de las aguas incluso. El agua. El agua es el primer recurso natural que entra en la bolsa de Nueva York. ¿Qué pasará con el aire? ¿Qué pasará con otros recursos naturales que deberían ser nuestro bien común, digamos, lo primero que deberíamos defender? Creo que es absolutamente necesario que expongamos esta realidad y que planteemos soluciones alternativas. Muchas gracias, Rosa. Gracias por tus ideas. Nuestro último ponente de esta ronda es Jeremy Corbyn. Jeremy, ¿podrías hablarnos sobre tus reflexiones sobre los impactos del sistema multiparte? Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón por haberme unido tarde. Tengo un día muy ocupado aquí en el Parlamento y además he tenido problemas técnicos, así que antes que nada me disculpo. Me he perdido parte de lo que han dicho los demás, solo me he quedado con lo último, así que me disculpo. Gracias al TNI por organizar este evento. La organización que creamos, un proyecto por paz y justicia, va muy en la línea del trabajo que ha hecho el TNI, está estrechamente vinculado y creo que podemos trabajar juntos en el poder. Tenemos unas 50.000 personas registradas en el proyecto. ¿Cómo el poder corporativo, el papel del poder corporativo en otros planos? Esto no es relativamente nuevo, pero las cosas han cambiado recientemente. Recuerdo que hace unos años, si hubiéramos hecho trabajo de incidencia, si hubiera habido trabajo de incidencia en las Naciones Unidas, normalmente lo hacían los pueblos indígenas, la sociedad civil, y eran lugares más o menos seguros, lugares donde los países, las personas que vivían en países con opresión podían ir a hacer trabajo de incidencia. Con el paso de los años hemos visto que con el avance del poder corporativo, cada vez se ha dado más voz a los proyectos corporativos y las organizaciones de derechos humanos han perdido espacio por parte de las grandes empresas, por ejemplo en el caso de las petroleras. Hace unos años hubo un grupo sobre Nigeria,
un caso particularmente en Nigeria, en el que finalmente se vio que había habido actos terribles por parte de una empresa petrolera. Se habían promovido distintos acuerdos para financiar el grupo y para alejarse de los derechos humanos. En esa zona en concreto de Nigeria, donde iban a hacer perforaciones. Como vemos, la influencia del poder corporativo no es nueva. Alguien vi en el chat que había puesto que el número de personas que habían trabajado como trabajadores modernos está aumentando, trabajadores migrantes ha ido aumentando. Los trabajadores migrantes son el motor de todas las economías de los estados y aún así, sobre todo los estados del Golfo, y aún así tienen prácticamente cero derechos, no tienen derecho a votar, están sujetos a la amenaza de deportación constante y si forman parte de un sindicato acaban siendo despedidos. Las empresas que finalmente son sus empleadores, aunque luego dicen que no son los culpables, las industrias petroleras y las industrias extractivas y de transporte, son finalmente quienes son responsables. Y esto se ve particularmente acentuado en zonas donde hay poco, donde están estas empresas. Por ejemplo, en el caso del movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos ha tenido un impacto en todo el mundo. Ha habido grandes movilizaciones en Estados Unidos donde hablaban sobre y se movilizaban por el fallecimiento de George Floyd y exigieron cambios en el poder del policial en el país, y esto ha tenido efectos en otros países. En el caso de Reino Unido también ha habido unión entre diferentes grupos en el movimiento antirracista. Estamos en una nueva era, el poder corporativo, el poder mediático es extenso. Las pocas empresas mediáticas, que son pocas pero muy poderosas, todas están en California, podrían decidir lo que quisieran. Son unas pocas, pueden reunirse y decidir lo que quieran. Y han decidido, por ejemplo, hace poco estuve en una llamada donde se decía, si queremos, estuve en una llamada con unos representantes turcos y dijeron, si el gobierno quiere puede cerrarnos esta llamada en cualquier momento. Y finalmente lo hicieron y quedó claro. Así que sí que creo que quienes pensamos que este tema es importante tenemos que tomarnos muy en serio. Tenemos que pensar sobre el poder de los medios porque es fundamental. También el poder de la inclusión. Me he pasado de la hora, perdón. Te puedo hacer la siguiente pregunta y puedes continuar unos minutos más. Muy brevemente, es lo último que quería decir. Con respecto a los acuerdos comerciales internacionales, estos acuerdos existen principalmente para desregular las prácticas de trabajo y para animar y favorecer a las grandes empresas para que tengan inmunidad en todos los países y para que tengan más poder que el propio país cuando vayan a juicio. Esto ha ocurrido en muchos países y seguirá ocurriendo. En el caso de Reino Unido, después del Brexit, hemos visto que tenemos un gobierno que está muy a favor de establecer acuerdos comerciales con todos los países del mundo. Todos estos acuerdos implican una reducción de los estándares medioambientales y también de los derechos laborales. Por último, en la COP26 en Glasgow, seguro que muchos de ustedes estuvieron, yo también estuve y participé en varios eventos. Estuvimos hablando sobre el poder de las organizaciones locales de Escocia y también en diferentes países.
Y lo que noté es que en la práctica la COP26 se había convertido en un evento corporativo prácticamente. Y lo digo porque había una empresa allí que decía que eran muy defensores del medio ambiente, pero esta misma empresa, en donde vivo yo, en Londres, está creando una incineradora para quemar basura gigantesca y, y aún así fueron bienvenidos en la COP26, igual que muchísimas otras empresas. Tenemos que organizarnos mejor, tenemos que ser más efectivos a nivel internacional. Me refiero a los sindicatos, a las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones medioambientales, porque si queremos que este planeta sobreviva, no puede sobrevivir con un sistema que intrínsecamente depende de que cada vez haya una mayor extracción de los recursos y manteniendo la desigualdad que hay. Muchas gracias, Jeremy. I think I'll just maybe to conclude your Muchas gracias, Jeremy. Para concluir con sus puntos, voy a pasar a la segunda pregunta y le voy a pedir, señor Corbyn, usted mencionó algunas de las instituciones y organizaciones internacionales. ¿Nos podría dar dos características o dos ideas sobre su visión, sobre cómo hacer que haya un sistema multilateral democrático? La misma pregunta se la haremos a los demás panelistas, pero en primer lugar le damos a usted la palabra para que nos dé dos o tres características de una estructura multilateral democrática. Gracias. Sí, la pregunta era, ¿cómo sería para usted un sistema multilateral democrático? Should we go on to another panelist? Maybe Rosa, maybe you could. Quizá le pueda preguntar esa misma pregunta a Rosa y luego habrá una ronda. 3 minutos. ¿Cómo ve usted un sistema democrático multilateral? Yo creo que en primer lugar, si queremos que haya un sistema multilateral democrático, debemos decidir que queremos reforzar la gobernanza mundial democrática, porque la alternativa es una oleada antipolítica que está afectando a tantos países con el nacionalismo, el proteccionismo, etcétera, etcétera, y que al final de cuentas lo podríamos llamar fascismo. Y si queremos crear una institución democrática, yo creo que lo primero que debemos hacer es decir alto y claro que el consenso de Washington ha llegado a su fin. Debemos abordar la cuestión de la deuda para los países en vías de desarrollo y los países menos desarrollados. Y no es solo una cuestión económica, es una cuestión de democracia. Lo segundo es que yo creo que debemos decir alto y claro que necesitamos, bajo el paraguas de las Naciones Unidas, necesitamos un organismo internacional que fijen las normas del sistema fiscal internacional. Es fundamental para reconstruir nuestra economía globalmente, para reconstruir nuestra sociedad y para poner fin a la desigualdad y la injusticia. Y por último, diré que creo que debemos decir también que si queremos una gobernanza democrática en el sistema internacional, tenemos que denunciar el acuerdo entre las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial. Y desde mi perspectiva como sindicalista, debo decir que me encantaría ver al líder de la Confederación Sindical Internacional
dejar la copresidencia del Foro Económico Mundial, que dejara el Pacto Mundial, que dejara la Junta del Capitalismo Inclusivo y que volviera a luchar por los derechos de los trabajadores desde el lado correcto, porque los sindicatos son la herramienta para mediar, ¿no?, en beneficio de los trabajadores. Pero si hablas con la patronal de empresas, eso no significa que debamos compartir sus valores, porque si no, lo que hemos visto es que no solo nos enfrentamos a la cooptación del lenguaje, sino que también nos enfrentamos a una cooptación del poder. Muchísimas gracias, Rosa, por esos aportes. Quisiera preguntarle a Bárbara a continuación. Ha habido comentarios en el chat acerca de la manera en la que hay muchos desequilibrios de poder dentro y fuera de los países y que hay empresas que a veces tienen más poder que los gobiernos y obligan a ciertos gobiernos a tomar ciertas decisiones. Así que yo quería preguntarle, Bárbara, para nosotros ahora Chile nos da una visión positiva, ¿no?, de cambios que podrían darse. Le quería preguntar acerca de cómo sería para usted un sistema multilateral democrático viniendo de una organización como la que proviene del país del que proviene. ¿Cómo sería su visión? ¿Qué 2 o 3 sugerencias nos podrías dar sobre cómo debería ser un sistema multilateral democrático? Bueno, desde nuestra Confederación Sindical de las Américas, nosotros hemos hecho un proceso desde el 2014 de la construcción de una plataforma de desarrollo para las Américas, que contempla distintos ámbitos, un nuevo modelo de desarrollo, nueva relación de gobernanza, y en materia de los organismos o el sistema multilateral, lo que planteamos es que lo primero tiene que ver con el papel del Estado y con la democracia. Somos claros y precisos en señalar que esta materia es esencial para discutir cualquier sistema multilateral, donde lo que estamos diciendo es que las decisiones deben estar radicadas en el marco de las instituciones multilaterales, en los estados, bajo el control de los estados, y tienen que ser además ámbitos sumamente democráticos, con participación efectiva y no defensas corporativas de los distintos actores, un diálogo social efectivo, no la captura o posición de competencia entre actores que evidentemente estamos en desequilibrio, particularmente con las grandes corporaciones y las transnacionales, y ese es un primer elemento. Lo segundo tiene que ver, en nuestro caso, en la región, con la integración. Lo que ocurre en Chile, lo que ocurre en Brasil, lo que ocurre en Argentina y los debates que estamos dando a nivel del sistema político, los procesos constituyentes, particularmente en mi país, no se explican de manera aislada, requieren una mirada de integración. Y en ese marco, desde la CCA, planteamos la necesidad de tener espacios alternativos de integración regional. UNASUR, CELAC, ALBA, Mercosur, como elementos esenciales. Para nuestra región, en América Latina y el Caribe, tenemos la convicción de que tenemos condiciones para ser un actor con perfil propio en el marco de la agenda internacional. De hecho, si miramos los desafíos del sindicalismo, en el norte y en el sur son distintos, y por eso creemos también en la necesidad de la integración. Lo tercero, como decía, la participación social como un componente esencial y fundamental de la democracia, y por cierto que también, y en un cuarto lugar, es necesario seguir insistiendo en la jerarquía que deben ganar los derechos humanos por sobre otras garantías. Avanzar en los ODS, la Agenda 2030, no va a ser posible si no ponemos en el centro la defensa de los derechos humanos y no ponemos en el centro la necesidad de tener, insisto, instrumentos como los tratados vinculantes o la debida diligencia, no como un instrumento voluntario, no como un instrumento de buena fe, sino que como un instrumento rector que controle y ejerza presión sobre los actores que generan abuso y que profundizan con ello desigualdades y opresión de nuestros pueblos. Thank you very much, Barbara, for those concrete. Muchísimas gracias, Bárbara, por esos comentarios tan inspiradores. A continuación le damos la palabra a Harris. Hay un comentario en el chat que le preguntan. La pregunta es, ¿cómo podemos reclamar o recuperar el sistema de las Naciones Unidas?
No sé si nos podría dar un par de ideas al respecto. Gracias. Bueno, yo creo que podemos aprender cosas, cuestiones prácticas del pasado histórico reciente en 3 capas. Podríamos reforzar el enfoque del grupo de estados. Hay una diversidad de activistas sociales y de grupos activistas en el Comité para la Seguridad Alimentaria Mundial. Ese es un ejemplo. Y lo podríamos replicar para crear nuevas formas estructurales en las que hay asambleas constituyentes de los distintos grupos que puedan expresar sus visiones, que puedan debatir, ya sean 20 asambleas constituyentes o las que sean, para brindar ideas bien desarrolladas para que luego los gobiernos las puedan implementar. Tenemos que crear un nuevo sistema de asamblea constituyentes en torno al sistema multilateral que puedan dar ideas sobre los distintos ámbitos, ya sean en el campo de la educación, de la agricultura, en el sistema intergubernamental de una manera coherente para garantizarles un papel. También otro ámbito u otra posibilidad sería redefinir la agenda rosa. Dijo que desde la investigación se ve que hay que gestionar la fiscalidad mundial de una manera distinta. Nosotros, una de nuestras experiencias en los 90 fue que el mundo se reunió en torno a nuevos temas, nuevas temáticas urgentes. Y hubo una consulta oficial entre los gobiernos y también hubo una consulta mucho más amplia con otros grupos. Y es una manera de redefinir la agenda. Hay que buscar temas que puedan servir para hacer esas asambleas constituyentes. Tenemos muchos valores y mucha investigación que nos deben ayudar a definir esas asambleas y deben haber conferencias mundiales sobre todos estos temas. Hay una pregunta también. ¿Qué están haciendo los gobiernos, no? En ese sentido, pues bien, cuando el secretario general presentó su informe ante la Asamblea General, tuvo que regresar 4 veces este año a la Asamblea para obtener una reacción de la Asamblea General porque había tantísima tensión. Y uno de los objetivos fue que el presidente de la Asamblea General en febrero y en marzo van a tener una serie de 10 periodos de sesiones y en esas sesiones van a escuchar de los gobiernos sobre cómo podrían ser esas ideas y también abrirán algo de espacio para la sociedad civil y el mundo académico para compartir sus visiones. Así que una manera de apoyar a aquellos gobiernos que quieren remediar la situación es seguir de cerca esos debates en febrero y marzo e intervenir e interactuar para poder seguir esos debates que, como he dicho, se celebrarán en febrero y en marzo. Muchísimas gracias, Harris. Vamos con algo de retraso con respecto al orden del día, así que para la siguiente ronda de preguntas les daremos 2 minutos a cada una para responder. También estoy intentando responder a algunas de las preguntas que van surgiendo en el chat. Alguien pregunta si basta con culpar a las corporaciones. Hay que recuperar nuestros gobiernos, hay que revisar nuestra manera de organizarnos o nuestros modos de vida o estilos de vida. ¿Cuál es la clave para organizarse para que haya un nuevo orden mundial democrático e inclusivo? Podemos responder desde las distintas perspectivas, desde la perspectiva de los partidos. Hay preguntas también en el chat para Jeremy. ¿Qué deben hacer los partidos para recuperar los espacios como la ONU, como instituciones públicas, tal y como se exigen los tratados obligatorios de derechos humanos? Luego podemos escuchar desde las perspectivas de los sindicatos y de otras maneras de organizarse. Jeremy, empezaremos con usted, 2 minutos y luego iremos por los distintos panelistas. Bueno, hay que hacer todas esas cuestiones. Hay que
reaccionar en los partidos y organizaciones políticas. Yo fui líder de la oposición del Partido Laborismo. En 5 años intenté convertir al Partido Laborista en algo que fuera más próximo y que deshacer el entuerto que se había creado con las guerras en Libia, Irak y Afganistán. Eso atrajo a muchas personas. Y John McDonnell, que está en la llamada y que acaba de poner comentarios en el chat, ha dicho también correctamente que tenemos que reforzar y expandir las organizaciones sindicales en el mundo. Los sindicatos dependen a menudo de miembros más antiguos en sectores industriales tradicionales o dependen de la economía de mercado. Hay algunos sindicatos, especialmente los más jóvenes, que se han esforzado para incluir a personas de la economía de la informática, del trabajo inseguro en los sindicatos. Y ahí es donde podemos aprender lecciones del crecimiento del Partido de los Trabajadores en Brasil, que se inició como organización comunitaria para organizar a los trabajadores sin tierra inmigrantes. Ese es el camino a seguir, yo creo. Y en cuanto a los espacios como la ONU y otras instituciones, Naciones Unidas es la organización más frustrante del mundo, como sabrán aquellos que han tenido que lidiar con las Naciones Unidas, pero es también una organización muy importante con sus distintos elementos. Mi enfoque central se ha centrado en la actividad en materia de derechos humanos, que es muy frustrante, pero es la única plataforma donde se puede hacer una revisión de las actuaciones de los países. Las organizaciones y las ONGs tienen que tomarse seriamente el espacio de las Naciones Unidas. Cuesta mucho, especialmente ir a reuniones físicas, pero con la COVID-19 una cosa buena que hemos aprendido es que podemos usar Zoom y hablar de una manera mucho más global que en el pasado. En resumen, necesitamos actividad política, actividad comunitaria, sindicalismo y ante todo lo que necesitamos es trabajo a nivel global e internacional, pero no podemos esperar que la ONU sea el único lugar en el que nos reunimos. Actos como el de hoy son muy importantes y yo he estado en llamadas con Lula y en Brasil y otros lugares de Latinoamérica donde ha habido 500.000 personas siguiendo reuniones en Facebook, en YouTube y en Zoom. Y hay que hacerlo. Por ejemplo, veamos el éxito de los agricultores indios que se opusieron a la captura corporativa de la agricultura en la India y que cambiaron las políticas indias con esa manifestación. No digo que en todos los sentidos sea un éxito, pero sí que es un paso importante y tiene que haber una organización global y un entendimiento compartido. Muchas gracias, Jeremy. Fantástico, muchas gracias. Rosa, tienes la palabra. Bien, yo creo que hay muchas cosas por hacer. Como ya dije anteriormente, hay cuestiones fundamentales que hay que abordar. Creemos que la lucha por la justicia fiscal y organizar al movimiento sindical para que haya mayores vínculos con la sociedad civil en ese ámbito es una de las cuestiones fundamentales. Creemos que hay que repensar la cuestión del empleo a nivel mundial. Tenemos que acortar las cadenas de suministro y hay que ser más eficaces a la hora de incluir todas las formas de empleo dentro del movimiento sindical. Yo también quisiera decir un apunte más y para mí esta es una de las cuestiones más importantes o una de las lecciones más importantes que podemos aprender de la experiencia en Chile. En Chile fue un movimiento popular que creó la posibilidad de que emergiera la alternativa. Y ha sido una crítica a los partidos políticos tradicionales, la victoria de Boric. Y yo creo que
tenemos que analizar esa experiencia. Si ellos han logrado cambiar por completo la Constitución chilena y ese experimento neoliberal nefasto en la historia, pues hay que participar y implicarse para refundar todo nuestro sistema democrático, sindicatos, partidos políticos y también crear una nueva sociedad. Gracias. Barbara. Muchas gracias, Bárbara. No, yo diría que lo primero es que estamos en un tiempo en disputa. Eso es claro no solo a nivel de nuestros países, no solo a nivel de la región, sino que a nivel mundial. La pandemia ha demostrado las fisuras de un modelo que profundiza el valor del mercado por sobre, a nuestro juicio, el valor del trabajo, que debiera ser central, pero de la vida misma, ¿no? Y de la subsistencia del planeta. Eso ha quedado en evidencia y tenemos el riesgo de que esto transite hacia posiciones populistas, fascistas u otras, o que transite hacia proyectos progresistas que nos permitan enfrentar de conjunto con una democracia profunda, sólida y mucho más participativa el tiempo presente. Creo que eso es lo primero. Estamos en un tiempo en disputa y eso requiere acciones de unidad, requiere acciones de comprensión de la necesidad de que esta unidad, en primer lugar, tiene que ser desde los actores sociales, la integración regional, pero también integración o vínculo y unidad entre los actores sociales y políticos. A veces caemos en una dinámica donde tendemos a fragmentarnos, a caer en las mismas lógicas que el modelo nos impone. Y eso, lamentablemente, lo que hace es que a los más débiles nos deja más desprotegidos. Sobre todo cuando tenemos legislaciones nacionales o capturas corporativas a nivel multilateral que no nos permiten enfrentar con la misma capacidad, el mismo poder, los mismos recursos económicos el escenario que se enfrenta, ¿no? La captura corporativa. Por lo tanto, ahí lo que necesitamos es tener una capacidad, yo diría que muy grande, no solo de mirar las experiencias que estamos viviendo, lo propio que está pasando en países como Chile, sino que también poder sacar lecciones. Una de las lecciones que podemos recoger de lo que estamos viviendo en países como el nuestro es que esta disputa está en pleno desarrollo. Nosotros tuvimos que enfrentarnos a un candidato de extrema derecha y por lo tanto no podemos decir la batalla está ganada. Acá tenemos que seguir disputando el terreno de las conciencias y desde el mundo sindical, sin duda que eso también requiere transformaciones. Nosotros estamos en un proceso de debate de transformación sindical, lo denominábamos autorreforma. Ese proceso tenemos que seguirlo profundizando para sumar más voluntades, para avanzar en unidad, para avanzar en un sindicalismo sociopolítico y en un movimiento social que se identifique como sociopolítico y que eso nos permita también consolidar proyectos progresistas. Y por cierto que eso también requiere una profunda revisión de cómo hemos entendido hasta ahora el rol de los partidos y la institucionalidad política. Hay quienes somos militantes del sindicalismo, pero también tenemos militancia política y sabemos que esos desafíos van de la mano y que deben complementarse para poder enfrentar el tiempo presente. Yo miro con optimismo el futuro, creo que hay esperanza, lo hemos visto en nuestro país, pero creo que eso nos impone doble responsabilidades a todos los actores y por lo tanto en ese sentido creo que hay que ser muy autocrítico también con las tareas que vienen y el rol que hemos jugado hasta ahora. Yeah, thank you so much, Barbara and Rosa, for this. Muchas gracias, Bárbara y Rosa, por esos argumentos tan interesantes, ideas tan interesantes sobre lo que necesitamos de cara al futuro. Ahora le cederé la palabra a Harris, que es el último del panel, que hablará sobre este tema desde una perspectiva más académica. ¿Cuáles son tus comentarios, Harris? Pues la verdad es que es muy difícil hablar después de las contribuciones de los tres otros panelistas. Me voy a basar en las observaciones de Bárbara y de Jeremy. Creo que tenemos una capacidad sana de utilizar nuestras capacidades para crear nuevas formas de trabajo a través de la red, a través de distintas alternativas. Podemos ir creyendo asambleas constituyentes con una nueva narrativa, nuevas formas de explorar la investigación, nuevas formas de concebir los valores, nuevas formas de colaborar con temas transversales
y nuevas capacidades de trabajar con otras partes del mundo. Pero lo más importante es que podemos empezar a crear estas nuevas asambleas constituyentes articulando visiones y perspectivas que puedan servir para un proceso intergubernamental y darles viabilidad y alentación. En contraposición con esto, en la definición de nuevos espacios, está lo que decíamos antes de la cooptación del vocabulario. Una realidad del sistema multipartes en el sistema onusiano es algo que ahora se está definiendo como multilateralismo 2.0. Esta cooptación, este concepto de inclusividad, son otras áreas en las que podemos trabajar para asegurarnos de que ese vocabulario no se apropie de esa manera y para que la gente sepa qué implican estos términos. Muchas gracias de nuevo por la invitación a unirme a este panel. Muchas gracias, Harris, y gracias a todos los panelistas por compartir con nosotros sus opiniones. Ahora voy a hacerle la palabra a Sulakshana para que les hable más en detalle sobre nuestro libro y sobre nuestra base de datos. Ya he visto que ha habido preguntas en el chat sobre la temática del libro y sobre los diferentes mensajes clave del libro. Queríamos esperar un poco para presentarlo porque queríamos que formara parte de esta organización, de esta invitación a unir fuerzas para hacer frente a la amenaza de la captura corporativa. Es una invitación abierta a todos ustedes para que lean el libro y nuestros análisis y se unan a nuestros esfuerzos. Adelante, Sulakshana. Muchas gracias, Sofía. Voy a hablar brevemente sobre el grupo de trabajo popular sobre el sistema multipartes y el trabajo que hemos hecho hasta ahora. Los miembros de este grupo de trabajo son los siguientes. Tenemos Corporate Accountability, FIAN International, Focus on the Global South, Amigos de la Tierra Internacional, Geneva Global Health Hub, Global Campaign for Education, IT for Change, People Health Movement, Public Service International, Society for International Development y el Transnational Institute. Como saben, acabamos de publicar el libro The Great Takeover, Mapping of Multi-Stakeholderism. Cubre diferentes temas: educación, medio ambiente, salud, internet, alimentación y agricultura. Esperamos que esta obra sea útil para los diferentes movimientos populares, para otros sectores también. Ha habido ciertas críticas y ciertas reticencias. Ya hemos oído que los panelistas nos han hablado de todas las diferentes acciones que hay, todos los diferentes ataques al multilateralismo. Y esto sirve como diálogo entre las autoras Merian Manham y Suresh Khonna, son los investigadores y los miembros del grupo de trabajo. Y el resultado ha sido una base de datos que mapea las iniciativas del sistema multipartes. Está disponible en Internet y los animamos a utilizarlo para seguir desarrollando análisis y acciones políticas. Como ven en la pantalla, se puede acceder desde Internet. Esperamos que esto sirva para continuar el diálogo. El sistema multipartes se expande y, por tanto, este es un proyecto continuo. Queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado a desarrollar esto. Y esperamos que todos se puedan unir a esta lucha. Además, déjenme decir que IT for Change el 26 de enero publicará su boletín mensual llamada DataSyn y ahora la añadiremos al chat. Antes de avanzar,
Quiero presentar a Brit, que antes se me olvidó presentarla. Brit trabaja en el TNI, Brit Brennan, y también se encarga del proyecto de captura corporativa del TNI, del Transnational Institute. We'll go ahead and Voy a cederle la palabra a Brit Brennan para que nos pueda concluir y resumir este evento. Estoy segura de que habrá grandes preguntas y comentarios de los participantes y esperamos poder seguir continuando con este debate en el futuro. Le cedo ahora la palabra a Brit y también le pido a Brit que le dé unos minutos a los panelistas al final para que puedan hacer unos comentarios finales. Muchas gracias. Brit, adelante. Gracias, Sulakshana. Gracias a todos los participantes de este debate. Ha sido muy difícil, muy desafiante, pero creo que también alentador. Ya no decimos que no hay alternativa, no podemos decirlo. Creo que de las luchas y las prácticas que hemos visto en las últimas décadas o años, vemos que ya tenemos los ladrillos, las bases del camino a seguir. Creo que los diferentes ponentes lo han resumido muy bien. Nos encontramos en una situación, en una encrucijada de la captura corporativa en la economía. Eso lleva mucho tiempo pasando, más de 40 años, pero creo que también ahora lo que vemos es una captura corporativa de la política y de la democracia. Nos encontramos ante un golpe de Estado, diría yo, de las instituciones democráticas. Los diferentes ponentes han hablado, por ejemplo, de el sector financiero. No queda ninguna duda de que el sector financiero, desde los bancos a la bolsa, se organizan muy bien, se han posicionado de una forma perfecta para ser los encargados de dictar la política climática en el futuro. Esto también lo hemos visto en la gestión de la pandemia y en otras crisis. Las ideas y los comentarios que se han generado hoy aquí han puesto de manifiesto que nos encontramos en una fase muy avanzada de esta captura corporativa y de la implementación del sistema multiparte en tanto en las crisis globales, en las dos crisis recientes, como en la política. Creo que también nuestros debates han generado ideas muy interesantes. Jeremy dijo al principio que veía esperanza y creo que nuestras acciones han contribuido no solamente a buscar una esperanza a la que aspiramos, sino también a sentar las bases necesarias en nuestras luchas, en las distintas luchas en contra de la privatización, las luchas de los pueblos indígenas, la integridad del planeta. Y creo que es muy importante que se vea reflejada la realidad de los trabajadores migrantes en las cadenas de suministro de todo el mundo. Echamos la vista a los movimientos sociales y a los logros del movimiento de los trabajadores, del movimiento sindicalista a lo largo del siglo XXI, y creo que esta será una parte fundamental para hacer que estos sean los protagonistas del movimiento de cara al futuro. Asimismo, para ya cerrar esta mesa redonda, creo que puedo decir que este no es el principio. Tenemos
estos desafíos desde hace mucho tiempo, llevamos luchando mucho tiempo y creo que ahora mismo nos encontramos en el momento en el que tenemos que encontrar la forma de converger las luchas, de converger entre sectores. Es absolutamente fundamental. Y también tenemos que relacionarnos con los diferentes actores, con las fuerzas políticas. Creo que de cara al futuro tenemos que sentirnos animados por el trabajo que están haciendo, por ejemplo, el grupo de trabajo sobre el sistema multipartes. Creo que es un enfoque muy dinámico, muy intersectorial y creo que sirve como elemento inspirador. Con respecto a las propuestas concretas que se han hecho para el futuro, por una parte, creo que en el chat hay un enlace porque, bueno, tenemos los diferentes movimientos, las diferentes organizaciones del grupo de trabajo, sus sectores se extienden a lo largo de todo el planeta. También hay un equipo en tni.org para promover la conectividad, si alguien quiere. Y bueno, creo que sin más dilación lo que tengo que decir es que hoy es una llamada, este evento es una llamada a la acción. Desde el grupo de trabajo sobre sistemas multipartes nos reuniremos con los panelistas para encontrar momentos, para identificar más claramente los siguientes pasos a seguir y para responder a las propuestas del secretario general sobre las distintas cumbres de sistemas multipartes. Hay que romper la conexión entre las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial. Queremos recuperar estas instituciones, tienen que ser instituciones públicas y para eso tenemos que seguir trabajando. Muchas gracias, como ha dicho Sulakshana. Vamos a cederle la palabra a los ponentes para que hagan unos últimos comentarios. Muchas gracias. Gracias, Brit. Le voy a ceder la palabra primero a Jeremy porque sé que tiene que irse. Así que empezamos la última ronda de panelistas. Adelante, Jeremy. Muchas gracias y perdón por tener que irme antes de tiempo. Tengo un día muy ocupado y ahora voy a hablar en un debate sobre la terrible situación en Etiopía. Hay muchos refugiados en las zonas fronterizas y entenderán que es un tema muy complicado. Muchas gracias a todos los panelistas por sus contribuciones. Creo que esto demuestra la importancia de lidiar con la gobernanza y el poder corporativo. El poder corporativo es el epítome de la falta de gobernanza. Si el poder corporativo consigue atravesar la democracia e instaurarse como poder, esto es muy preocupante. Porque las empresas no rinden cuentas ante nadie. Sobre el lavado verde, el greenwashing corporativo que comentaba antes que vi en Glasgow, quería añadir algo más. Y me inspiró mucho lo que vi y lo que oí en Glasgow. Fue un momento de unión entre diferentes organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, porque los activistas medioambientales se unieron a los refugiados y a los trabajadores de Glasgow porque habían recibido remuneraciones bajísimas y se unieron en estas circunstancias. Buscaron solidaridad y creo que eso es lo importante. Eso nos da esperanza y creo que tenemos que ser mucho más inteligentes al reconocer cuál es el poder de influencia de las grandes empresas. Davos es importante, pero también hay muchas otras circunstancias similares. El año que viene la COP será
de alguna forma u otra en Egipto y tengo muchas ganas de ver qué pasa allí, porque es un lugar donde los derechos humanos y la libertad de expresión no están del todo desarrolladas. Entonces, creo que tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, estas empresas pueden dejar de emitir gases de efecto invernadero en Europa, pero tienen que hacerlo también en otros lugares. Las inversiones en lugares donde no hay alternativas, donde solamente se depende del carbón. Estos son grandes problemas. Tenemos que trabajar con todas las organizaciones. Si solamente hablamos con la gente que piensa como nosotros, acabamos hablando contra una pared. Entonces, tenemos que hablar con todos. Necesitamos un cambio sistémico, porque si no, la crisis climática no solamente avanzará, sino que además se desarrollará. And I know you have to be going, so thanks from all of Muchas us. gracias, sé que tiene que marcharse. Así que le doy la palabra al siguiente panelista, Rosa, para sus últimos comentarios. Tiene que encender su micro. Sí, disculpe. Bien, yo creo que nos encontramos a punto de llegar a un punto de inflexión en cuanto a la sostenibilidad de nuestro planeta, la sostenibilidad social, económica, medioambiental o nuestra salud. Todos están en un punto de inflexión. La crisis es global, es una crisis política y cultural. Y yo creo que ha llegado el momento de alzar nuestra voz, de ser más inteligentes, de actuar y llamar las cosas por su nombre. Menos diplomacia y más mensajes y acciones directas. Ha llegado la hora de cambiar y yo creo que debemos usar todos los espacios democráticos que tenemos a nuestra disposición y crear un nuevo espacio democrático junto con todas las organizaciones e instituciones democráticas para reconstruir desde los cimientos un sistema de gobernanza mundial democrático. Muchas gracias, Rosa, por esas palabras tan inspiradoras. A continuación, y gracias también por estar con nosotros, voy a pedir a Bárbara que continúe con sus últimos comentarios finales. Gracias. Bueno, yo lo primero es agradecer la invitación que se nos ha hecho como Confederación Sindical de las Américas, compartir el compromiso en torno a los objetivos comunes con el TNI y por lo tanto en ese marco volver a señalar que quizás el mayor desafío que tenemos hoy día, tanto los partidos en su rol, como desde el mundo social en aquello que nos compete y nuestras luchas, es poder construir una estrategia unitaria. Quizás ese es el gran desafío, porque hemos acumulado luchas, hemos acumulado conocimiento, experiencia, propuestas, plataformas de desarrollo para modelos alternativos. Por lo tanto, hemos hecho un proceso de acumulación que hoy día lo que requiere más que nunca es una estrategia unitaria, recopilando y haciéndonos cargo de nuestras experiencias locales a nivel nacional, pero superando aquello para la construcción de una estrategia unitaria global. Y lo mismo respecto de las luchas a nivel local, dando saltos a una estrategia de lucha comunitaria, global. Nosotros desde la Confederación Sindical de las Américas hemos hecho un hermoso ejercicio con la Jornada Continental contra el neoliberalismo y por la democracia, donde convergen actores del movimiento sindical, organizaciones feministas, la marcha de mujeres, organizaciones medioambientales, y ese espacio de convergencia creemos que son espacios que debemos seguir reproduciendo a nivel internacional. ¿Para qué? Para efectivamente lograr la disputa del modelo. Porque sin la disputa del modelo, evidentemente que siempre vamos a tener un punto, una muralla, ¿no? Un muro de contención.
si no damos el salto hacia esa mirada sociopolítica de disputa de un modelo alternativo, evidentemente que nuestras luchas seguirán siendo corporativas, locales, particulares, y en ese desafío al menos, como Confederación Sindical de las Américas, estamos absolutamente comprometidos y esperamos seguir haciendo alianzas y encuentros con el TNI para aquello. Thank you so much, Barbara. Muchísimas gracias, Bárbara. Sin duda, yo creo que ha llegado la hora de construir más solidaridad entre distintas geografías, sectores, profesiones y pueblos. Así que gracias y gracias por estar aquí hoy también. A continuación le doy la palabra a Harris para escuchar sus últimos comentarios. Yo quisiera redundar en algunos de los comentarios iniciales de Sofía. La gobernanza de múltiples partes interesadas está evolucionando en su práctica en distintos ámbitos de los que hemos podido debatir. El informe que acaba de publicar el TNI, junto con una docena de organizaciones y redes que trabajan de manera conjunta para examinar este enfoque de múltiples partes interesadas, y en nombre de todos los panelistas y el TNI, yo apelo a que otras comunidades se pongan en contacto con el TNI, con el Grupo Popular de Trabajo sobre el enfoque de múltiples partes interesadas, para que se unan al debate, exponen y, como dijeron Bárbara y Rosa, forjar alianzas entre todos estos grupos a medida que vamos desentrañando este nuevo desafío de los sectores corporativos que quieren una plaza en la mesa de negociaciones. Es la única manera de poder hacer frente a las desigualdades. Muchas gracias entonces, Harris, Rosa, Bárbara, Sulakshana y a todos los panelistas y participantes, a Brit por su síntesis. Ha sido realmente un placer ver tanta energía en el chat, discutiendo, poniendo las preguntas, compartiendo materiales. Creo que el llamado que nos hacían Rosa, Bárbara, Jeremy y Harris al final de ser ingeniosas, valientes, temerarias, de conseguir este esfuerzo por cambio sistémico, por cambio de modelo y por liberar nuestra imaginación política y organizativa. Es este entonces el esfuerzo en el que estamos. Me gustaría entonces, en nombre del grupo, agradecer la generosidad a TNI por haber puesto sus recursos, su equipo, para que estemos pudiendo crear este espacio colectivo. Creo que lo hemos resaltado y creo que la importancia estratégica justamente de organizarnos en esta nueva clave de convergencias y de colectividad con una agenda unitaria para poder hacer frente al gran desafío que tenemos. Entonces, muchísimas gracias a todas ustedes que participaron, a las intérpretes y bueno, aquí quedamos entonces conectadas para seguir esta construcción conjunta. Muchas gracias.